Ahora hablemos acerca de la pena y el dolor por lo que no hemos hecho. Muchas veces nos sentimos muy frustrados por todas las cosas que quedaron por hacer, por las cosas que no tuvimos. Y la realidad es que la vida nos pone siempre circunstancias en las que tenemos que aceptar las cosas como son. No nos podemos quedar añorando las cosas que no fueron, porque el no poder aceptar este tipo de circunstancias, lo único que hacen es mantenernos anclados, hacer que cada día se vuelva más difícil de poder superar. La clave está en que podamos aceptar esto y podamos vivir nuestro presente de una manera en la cual podamos disfrutar cada instante de esto. Muchas veces las personas que no son capaces de poder realmente darse cuenta de lo que están viviendo y se quedan añorando aquello que pudieron hacer o no hicieron o no quisieron hacer, ya sea con las personas, con las cosas, etcétera, lo que sucede es que ellos empiezan como a anidar un sentimiento como de mucha pesadumbre, como de mucha dificultad para poder seguir avanzando, mucha aflicción, mucha tristeza, ¿ok? Y esto no los deja vivir en paz. A veces la culpa tan grande por lo que no hicieron o por lo que pudieron haber hecho, ¿sí? Se convierte en algo que los persigue, no les da paz ni de día ni de noche. A veces esto también lo podemos vivir con nuestros familiares, o sea, cuando de repente nos damos cuenta de que también nuestros familiares crecen y son seres y personas que queremos muchísimo, decimos, wow, o sea, no quiero que crezcan, ¿no? Y quiero siempre ver a estas personas muy joviales y muy felices y muy energéticos y como que muy saludables, pero la realidad es que ellos también crecen, ellos también están pasando por momentos de crecimiento como nosotros, y ese cambio y esa maduración física también traen consigo esa noción de que cada vez están más cerca de este gran final, ¿ok? Entonces, la clave de todo esto no está en el hecho de negar la situación y hacer como que no pasa nada. La clave de todo esto está en empezar a aceptarlo para prepararnos para cuando llegue. Porque algo que es incuestionable es que en algún momento va a llegar este gran final, ¿sí? Esta muerte va a llegar en algún momento. Y la clave será en qué tan preparados estemos para este tipo de circunstancias. O también podemos pensar no necesariamente en el hecho de el gran final o la muerte, sino también, por ejemplo, en cambios importantes en nuestra vida. Por ejemplo, cambios como puede ser la jubilación, ¿sí? Hay veces en donde nosotros pensamos que es algo que lo escuchamos tan lejos, tan, no sé, tan distante, que decimos, cuando llegue el momento veré qué hago, ¿sí? Y la realidad es que para poder realmente disfrutar las cosas y no sufrir, hay que prepararnos. Quien no se prepara para ello, va a sufrir. La pregunta que les podría hacer es, ¿qué tan preparados están ustedes hoy en día para cuando llegue este momento de la jubilación? ¿Cómo van sus ahorros para el retiro? ¿Han pensado en ello? ¿Se han cuestionado en algún momento empezar a ahorrar para cuando se retiren? O como todavía estamos en un proceso en donde pues todavía voy a terminar la carrera, pues ¿por qué me voy a preocupar por ello? Mejor me preocupo por lo que tengo que hacer en este momento. Pero la realidad es que entre más preparados estemos para aquellas cosas que sabemos que van a suceder, vamos a sufrir menos. Esa es la clave de todo. Pero pues muchas veces no nos preparamos o no lo tomamos en cuenta como algo que pueda suceder hasta que sucede. Y es cuando surgen esos momentos de crisis o esos momentos en donde sufrimos porque pareciera que llegó de la nada, pero en la medida en que nosotros nos preparamos, vamos a sufrir menos, ¿sí? Ganamos al perder la vida con la muerte y para llegar a ese punto debemos estar preparados. Para cuando llegue ese momento tenemos que poder estar preparados, ¿sí? Pero la realidad es que esos cambios pueden llegar a ser muy atemorizantes y angustiantes, ¿sí? Y más si no estamos preparados, si no tenemos las herramientas, si no tenemos los conocimientos, si no tenemos al menos la preparación para ello. Porque como que nos quedamos atorados en el pasado, ya sea en energía y atención, y no podemos ver el presente, no podemos ver lo que está sucediendo en la realidad con las personas, con las circunstancias de vida en las que estamos. Entonces, si nosotros nos quedamos como atorados en ese pasado, en eso que quisimos que sucediera o que fuese,
La realidad es que no podemos ver y disfrutar, ¿sí? O tener esa capacidad de goce en la vida, en el aquí y en la ahora, en este momento de nuestra vida, porque nos pasamos añorando, ay, quisiera que todo regresara a la normalidad, como el ejemplo que mencionábamos hace rato. Nos podemos quedar atorados y pensando en que todos queremos que todo vuelva a ser como era antes, y nos podemos quedar ahí por el tiempo que querramos, pero la realidad es que quedarnos ahí no nos va a servir de nada. Tenemos que empezar a voltear a ver y abrir los ojos en nuestro presente, en el aquí y en el ahora. Suena muy humanista, por supuesto, pero la realidad es que es parte importante de esta aceptación, de poder permitirnos gozar la vida al soltar ese pasado y empezar a ver nuestro presente, el ver lo que tenemos hoy en día. ¿Ok? Muchas situaciones del ser humano llevan implícitas una pérdida. La realidad es que sí, lo cual va a provocar un dolor. Muchas circunstancias de nuestra vida van a provocar dolor, sufrimiento y cambios importantes en ella. Y esta situación se presenta a lo largo de toda la vida. Todo el tiempo vamos a estar frente a este tipo de circunstancias, pero a la vez nos ofrece ganancias si estamos preparados para poder verlas, para poder vislumbrarlas. La clave está en poder prepararnos para este tipo de circunstancias. ¿Qué tan preparados estamos para ello? ¿O estamos esperando que sea la vida la que venga a decirnos, oye, fíjate que hay esto y qué vas a hacer al respecto? Si sabemos que lo inevitable va a suceder, ¿por qué no nos preparamos con tiempo? ¿Por qué tenemos que esperar a que suceda para decir, híjole, creo que tengo que hacer algo al respecto? La realidad es que la vida siempre va a estar llena de situaciones difíciles, siempre va a estar llena de momentos complicados, pero la clave será o estará en qué tan bien preparados estemos para enfrentar este tipo de circunstancias. Hemos estado platicando acerca de lo que perdemos cuando crecemos, de lo que perdemos en nuestro día a día, pero ¿estas pérdidas duelen? ¿Duelen las pérdidas? Hay una frase que podemos encontrar en la lectura que dice, dicen que las pérdidas no duelen. Dile a quien te lo dijo que se despida. La realidad es que las pérdidas duelen, ¿sí? Por eso hablamos de un proceso de duelo cuando estamos ante una pérdida. El duelo es un dolor. Y cuando nosotros perdemos algo, algo de eso se pierde también en nosotros. La realidad es que sí duele. Pero ese sufrimiento es un sufrimiento que nos puede ayudar a crecer, a poder vivir mejor, a poder adaptarnos mejor a las circunstancias, en la medida en que lo permitamos, por supuesto. ¿Sí? Si nos queremos quedar pegados a ese dolor, pues probablemente no crezcamos, probablemente no nos sirva para poder, digamos, seguir con esa capacidad de poder disfrutar nuestra vida. Podemos quedarnos resignados a vivir con lo que nos tocó y no hacer nada para cambiarlo, o podemos tomar por el otro lado la posibilidad de hacer algo para que esto fuera distinto. ¿Sí? Una de las reacciones que tiende a suceder cuando nosotros estamos, no permitiendo soltar, es lo que dice Tobin, que una reacción emocional ante las pérdidas es agarrarse, como afianzarse a ese tipo de circunstancias y no soltar, ¿sí? De hecho, el verbo agarrar significa sujetar, asir, pillar, ¿sí? Es como sostener algo, ¿sí? Y vemos como muy natural este tipo de reacciones, ¿sí? Como algo muy, muy natural el no querer soltar este tipo de pérdidas, ¿no? O sea, como que no queremos dejar que las personas se vayan, no queremos que las circunstancias cambien, queremos que todo se mantenga igual todo el tiempo, ¿sí? Obviamente hay de pérdidas a pérdidas, no es lo mismo que se me pierda un billete de 500 pesos a que se me muera un familiar, ¿sí? No es lo mismo que se me pierda una pluma a que se me pierda mi computadora, ¿sí? O sea, digamos, hay circunstancias, hay momentos, hay cosas que tienen un valor o un impacto distinto en nuestra vida, ¿sí? Esa diferencia estará en cómo nosotros, o ese como apego emocional
que tenemos con la persona que se ha ido, o con el objeto, o con lo que estamos perdiendo en ese momento. Entonces, hay un efecto importante ahí, hay una situación importante que tiene un impacto dependiendo de qué tanto nosotros como que podamos entender esa como dependencia emocional que tenemos hacia el objeto, hacia la persona. Pero una realidad es que no podemos vivir sin realmente haber experimentado el dolor, ¿sí? En la vida, el dolor y la vida van de la mano, ¿sí? Es algo que constantemente están juntos, ¿sí? Son partes de las dicotomías de la vida, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no podemos saber que si estamos tristes, si todo el tiempo estamos felices, y viceversa. Nosotros no podemos saber qué es tristeza si todo el tiempo, si no estamos tristes, cómo se siente estar feliz también, ¿sí? Esta idea de que la vida y el dolor van de la mano es una realidad, pero muchas veces como que queremos pensar que esto no es así, que siempre será como algo que nos permita, no sé, como que siempre vivir sin experimentar este dolor o este sufrimiento en la vida, ¿sí? Constantemente estamos en cambio y con frecuencia se identifica con la pérdida. La elaboración del duelo por la pérdida nos brinda la libertad de liberarnos de las antiguas formas de pensar y de ser, y de esa manera permitimos que surjan nuevas formas. Esto es importantísimo, la manera en cómo nosotros podamos salir de este duelo a partir de esa capacidad de empezar a vivir de una forma distinta, ¿sí? Digamos que es una nueva oportunidad que tenemos todos los días para poder empezar a darnos cuenta de con qué cosas sí contamos y cómo empezar a disfrutar cada día de una manera distinta, que esta se convierta en una experiencia diferente, ¿sí? Entonces, el vivir el duelo nos da esa libertad, nos da esa posibilidad de decir, ok, esto que yo viví antes no me servía, esto que yo hice tal vez lo tengo que cambiar, tal vez ahora tengo que, no sé, aprovechar el tiempo que tengo con las personas, con los seres queridos que me quedan, para poder decir, wow, no tengo que esperar a que tenga que ser Navidad para poder hablar con las personas, con los familiares, puede ser todos los días, estoy a un mensaje de distancia, ¿ok? Entonces, la idea de poder sobrevivir a un duelo o superar un duelo es lo que nos va a permitir que surjan nuevas formas de poder adaptarnos a nuestra vida, ¿sí? Es natural que todos nosotros tratemos con mucha energía y con muchas fuerzas, ¿sí?, evitar el dolor y el sufrimiento, y trate de la persona como que encontrar este equilibrio. Es natural que nosotros siempre queramos evitar esto, ¿sí? Porque la verdad es que a nadie le gusta sufrir, eso es una realidad, a nadie le gusta sentir este dolor o este sufrimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros perdemos algo, genera un dolor, genera una incomodidad, ¿sí? Ya sea mayor o menormente, pero esto genera una incomodidad. Entonces, la clave o la idea es que entendamos que cuando nosotros perdemos algo, va a doler, pero no se trata de huir del dolor, sino que hay que experimentarlo, ¿sí? Hay que poder vivirlo, ¿sí? Entonces, de esta manera, si nosotros, por ejemplo, no expresamos lo que estamos sintiendo, etcétera, muchas veces se quedan ahí atorados esos sentimientos, no tienen un lugar, no tienen una cabida, no tienen la posibilidad de ser expresados, ¿sí? Entonces, a veces se quedan simplemente en acciones sin una como capacidad de entenderlo. Entonces, hay que entender que es natural, que hay que vivirlo para poder realmente pasar a nuevas etapas en nuestra vida. Cada circunstancia y cada pérdida, como lo hemos visto, es distinta. No es lo mismo perder un familiar que perder una pluma o un objeto material, ¿sí? Cada forma en cómo se pierda inclusive puede determinar el efecto que tiene en nosotros, ¿ok? Entonces, existen diferentes tipos de pérdidas. Por ejemplo, tenemos pérdidas que son oportunas, que estas suceden en el momento adecuado, en el lugar adecuado, de la manera adecuada. Podríamos decir que una pérdida oportuna son personas que, por ejemplo, que ya llegaron como a la vejez, que mueren dormidos en su casa y que no sufrieron. Por ejemplo, sería como una muerte ideal, ¿no? Pero pues hay veces que también las pérdidas son inoportunas.
que aquellas que surgen, por ejemplo, fuera de tiempo, siempre van a ser inoportunas. Por ejemplo, cuando muere un niño, ¿sí? Muchas veces son de las muertes que siempre van a ser inoportunas porque no se esperan que sucedan, ¿sí? Son aquellas que se presentan fuera de tiempo. Pero también existen pérdidas que son inadmisibles. Estas normalmente son pérdidas que se resisten o que la persona está incapacitada o que son negligentes ante la situación, que pudieron haberse evitado, ¿sí? Y que son muy difíciles de poder superar, ¿sí? Este tipo de pérdidas son complicadas, pero vemos que cada una de estas pérdidas va a tener un impacto emocional distinto en nosotros, ¿sí? El drama de la vida de los seres humanos, la tragedia, el dolor y el sufrimiento aparecen tarde o temprano. Eso es inevitable. La vida y el dolor van de la mano, ¿sí? Pero la diferencia estará en la manera en cómo nos enfrentamos a las circunstancias y al dolor resultante. ¿Cómo nos enfrentamos ante estas pérdidas? ¿Qué tan preparados estamos ante estas pérdidas? Eso es lo que va a marcar una diferencia entre una cosa y la otra, ¿sí? Porque la realidad es que en la vida siempre va a existir el dolor, ¿sí? Entonces tenemos que estar preparados ante estas circunstancias, ante esta tragedia, ante este drama de la vida, si lo queremos pensar de esta manera, ¿sí? La diferencia y esa oportunidad que tenemos todos nosotros de prepararnos ante estas circunstancias es lo que va a marcar la diferencia entre unos y otros, entre el que sufre y el que no sufre, ¿sí? O el que sufre menos, podemos pensarlo también de esa manera, ¿sí? La mayoría de nosotros desconocemos el duelo hasta que realmente lo experimentamos en carne propia. Y esta es una realidad. Muchas veces escuchamos ay, que se murió tal persona, híjole, lo escuchamos lejos, ¿no? Y es que tal persona falleció, pues lo escuchas como bastante distante. Pero cuando de repente te toca y lo vives a carne propia con un familiar cercano, de repente dices, ok, así se siente estar triste, ¿sí? De repente dices, pues bueno, sabía que me iba a sentir triste, pero no sabía que me iba a sentir enojado o que me iba a sentir culpable o que iba a tener miedo. De repente nos sorprendemos que empezamos a sentir otras cosas que nunca habíamos pensado que íbamos a poder sentir ante la pérdida. De repente hasta nos sorprendemos, ¿sí? Esas capacidades, ese hecho es lo que a veces realmente como que por más preparados que estamos, aún así nos afecta. Pero lo importante, ¿sí?, es que podamos percibir estas emociones, que podamos identificarlas, que podamos darles un lugar, ¿sí? De hecho, Jung decía que el ser humano tiene problemas porque tiene conciencia, ¿sí? Es lo que nos diferencia de los animales, esa conciencia, esa capacidad de darnos cuenta de que nos damos cuenta, ¿sí? Como en una cuestión más metafísica. De hecho, Jung decía que cada uno de nosotros se aleja gustosamente de sus problemas. Si es posible, no deben de mencionarse. O mejor aún, negamos esa experiencia. Deseamos que nuestra vida sean sencillas, seguras y tranquilas. Por esa razón, los problemas son tabú. La artificiosa negación de un problema no producirá convicción. Por el contrario, se requiere una conciencia más extensa y elevada para darnos certidumbre y la claridad que necesitamos. Es que eso pasa. La realidad es que a veces, hasta que no nos llega realmente algo que nos impacta, que nos da como que ese sacudón, de repente decimos, ok, ya entendí, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que poder lidiar con todas estas circunstancias, ¿sí? Entonces, porque muchas veces como que nos quedamos negando los problemas, negando las digamos como que situaciones de vida, ¿sí? Porque como que decimos, no, yo no tengo ningún problema, todo bien, todo tranquilo, no pasa nada, no, X seguimos y ya. Pero la realidad es que no, o sea, tenemos que poder enfrentarnos a estas circunstancias, pero no a través de la negación, sino al contrario, a través de aceptarlas, ¿sí? Es aquí donde radica esa importancia, ¿sí? No podemos, y por eso lo pongo en negritas, no podemos eliminar los sentimientos que producen el dolor y el sufrimiento con solo negarlos o ignorarlos. No podemos vivir así, ¿sí? No podemos negarlos y pensar que, porque no lo pienso entonces no existe. No, no, no.
hay que vivir el duelo, hay que vivir esos sentimientos, hay que vivir el enojo, hay que vivir la tristeza, hay que vivir la frustración, la culpa, pero no desde un punto de vista en donde se vuelva como explosivo, sino que hay que sentirlas. Muchas veces tenemos miedo de poder enfrentarnos a estos sentimientos que no queremos que salgan, pero para que podamos, digamos, como que salir airosos de esto, hay que vivir el duelo, ¿sí? Hay veces en donde no tenemos que encontrarle un sentido a las cosas, simplemente hay que vivirlo, ¿sí? No, como que queremos encontrar lógica, pero ¿por qué sucedió? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y por qué lo otro? Y la realidad es que hay veces en donde, pues simplemente así es la vida, ¿no? Como que son las cosas que suceden en la vida. Y entonces, en vez de tratar de encontrar como una respuesta, mejor lo que hay que hacer es vivir ese duelo. En inglés podríamos decir que es embrace it, es volverlo parte de ti, no como algo que quieras evitar, digamos, como negándolo, sino como algo que te pueda permitir seguir viviendo. Pero para ello tenemos que primero vivir ese dolor. Nos tiene que quedar sumamente claro. No se pueden eliminar los sentimientos como el dolor o el sufrimiento con solo negarlo o ignorarlos. No se puede. Simplemente lo que hacemos es como poner un tapón y no permitir que salgan. Pero eventualmente van a salir, ya sea en acciones, en síntomas psicosomáticos, en problemas de relación con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. La clave está en vivirlos, no como algo que persigue, sino como algo que es parte de la vida. De hecho, Viktor Frankl dice, un sufrimiento del que no se tiene conciencia es un sentimiento estéril, porque si se vive sin conciencia y sentido, se vuelve sordo, destructivo, intolerante y estéril. En cambio, el sentimiento vivido con sentido trasciende a la persona y puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. Así es una oportunidad para crecer. El sufrimiento que no se siente, que no se conoce, que no se piensa, que no se vive, es un sentimiento estéril, se queda ahí, no genera nada, ¿sí? Pero si nosotros ese sentimiento y ese sufrimiento o ese dolor o esa tristeza la vivimos y le damos un sentido al por qué estamos tristes, al por qué nos sentimos de la manera en cómo nos sentimos, eso es lo que nos va a permitir trascender, lo que nos va a permitir crecer como persona, un crecimiento personal, ¿sí? A partir de que podamos reconocer esos sentimientos como propios, como algo que realmente está vivo en nosotros, ¿sí? Es el punto importante que nos va a permitir crecer como persona. Y esa forma, ¿sí? Es lo que le va a dar sentido a nuestra vida. Un sentido que nos permita seguir viviendo, un sentido que nos permita poder vivir de nuevo, gozar. Pero si nosotros lo que hacemos es negar constantemente los sentimientos, eso sí no nos va a servir para nada. Como dice Frank, es un sentimiento estéril.